Bueno, para el tema de hoy se me asignó, digamos, un tema que abarca muchas patologías y revisando la literatura pues me llevé con una sorpresa porque desde el año pasado se está mencionando esto bastante dentro de la ortopedia de hombro en el mundo, tanto infantil como adulta, y es el término del STAM, que es un nuevo concepto para los pacientes que tengan disquinesia escapular y escápula alada, y pues digamos involucrando la fisiopatología de todos los pacientes que la tienen y definiendo de esta manera el tratamiento mucho más fácil pues a partir de todo esto. Entonces, en principio, la disquinesia escapular y la escápula alada están asociadas a un amplio espectro de enfermedades. Hay disquinesias sin diagnóstico preciso, inestabilidad escapular por lesiones neurológicas, ya sea del torácico largo, del accesorio, ¿cierto? Distrofias musculares, alteraciones congénitas e incluso malignidad. Se estima que la escápula alada es una de las patologías más subdiagnosticadas de la ortopedia o también una de las que más se diagnostican, pero con un diagnóstico equivocado. Nunca se da de forma precisa la causa de la escápula alada y los pacientes pueden tener unos síntomas. Entonces, este es como el asunto importante de la charla de hoy. Pero en un niño con escápula alada o con una disquinesia escapular, la identificación precoz se necesita para que él logre buenos desenlaces a largo plazo si la escápula alada es sintomática. Entonces ya veremos de qué se trata la charla de hoy sobre el término STAM. La definición de la disquinesia la dio Kibler en 2003, donde él mencionaba que había una alteración de la posición o movilidad normal de la escápula durante los movimientos escapulomurales acoplados y definió dos, digamos, espectros de la escápula alada en cuanto a su fase de iniciación entre los 6 y los 30 grados de elevación entre los 30 y 90 y por encima de la horizontal entre 90 grados de elevación y el rango final del movimiento. Y también la describió en tres planos, siendo el sagital con inclinación anterior o posterior de la escápula, en el frontal con rotación superior o inferior y en el plano transverso con la rotación interna y externa. Pero en la definición de Kibler él nos menciona que es alteración de la posición normal o de la movilidad normal y realmente qué es normal. Básicamente em, tenemos por ejemplo un niño que está bailando con sus escápulas, ¿cierto? Esto es normal, es anormal, este niño es asintomático. Entonces, realmente, ¿qué tanto significado clínico tenga que pueda hacer esto con sus escápulas? Realmente, la normalidad se ha ido definiendo con algunos exámenes, por ejemplo, con la electromiografía de superficie y otros, digamos, electrodos que se posicionan en las escápulas para determinar si realmente el movimiento y la activación muscular alrededor de la escápula es el adecuado. Entonces, Bassem El Hassan, que es probablemente uno de los ortopedistas más renombrados del mundo en la actualidad, que trabaja pues en el Massachusetts General Hospital y en el Harvard Medical School, definió el término STAM en el San Diego Shoulder Institute del 2022 en Las Vegas y lo acuñó el término a partir de los pacientes que él tiene en su historia como ortopedista con escápula alada y disquina escapular, siendo niños y también adultos, y pues indicando que, digamos, estos pacientes o en ellos la escápula alada y la disquinesia escapular no son términos diagnósticos ni entidades patológicas. Cuando un paciente presenta lo anterior asociado a la limitación de movilidad o dolor, sí hay patología y hay que buscar qué es lo que está causando, pues básicamente la escápula alada o la disquinesia. Para aspectos básicos hay que mencionar simplemente que la escápula es un hueso plano, pues triangular, que está ubicada en la parte posterior del tórax, adherido a la reja costal y que está, pues, o se involucran en ella 18 músculos, sobre todo del manguito rotador y también estabilizadores de la escápula. Solo 6 anclan a la escápula de la pared torácica y de ellos, digamos, estos 4 que subrayo acá, el trapecio, el romboide menor, el romboide mayor, el serrato anterior y en la parte anterior el pectoral menor están involucrados en la etiología de la escápula alada, ya sea por lesión neurológica, por lesión muscular o por otras causas. Entonces recordémoslos, trapecio, romboides mayor y menor, serrato anterior y el pectoral menor. El elevador de la escápula, lógicamente, tiene también un papel en la elevación de la escápula, valga la redundancia, pero no tiene tanto papel en la fisiopatología de la escápula alada. Entonces, el serrato anterior, que está inervado por el torácico largo, realiza una tracción anterior-inferior del borde medial de la escápula, sobre todo, digámoslo así, por ejemplo, el músculo de los boxeadores.
Entonces hace que la escápula o el borde o el polo inferior de la escápula no se incline hacia posterior, no se ale hacia posterior. El romboides mayor y menor, que está inervado por el dorsal de la escápula, hacen una retracción del borde medial y el ángulo inferior hacia supromedial y también una rotación externa de la escápula cuando el hombro está en abducción. El trapecio, que está inervado por el accesorio o el enunciado par, digamos, la acción opuesta al romboides y es rotar internamente la escápula cuando el hombro está en abducción. Y el pectoral menor, que viene desde anterior hacia la apófisis coracoides, hace una tracción anterior de la escápula y cuando hay déficit de los músculos anteriormente mencionados, puede entonces traccionar la coracoide hacia anterior y elevar el polo inferior de la escápula en la región dorsal. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una imagen que nos representa los tres músculos más importantes, sobre todo para mantener la escápula en posición. Y en cuanto al serrato anterior, mencionar que tiene tres vientres. Su vientre inferior es el que tiene un origen mucho pues, más amplio, entre las costillas 4 a las 7, a la 8 sin constante, pero la inserción es en el polo inferior de la escápula. Y este es el vientre más fuerte, como les menciono, y cuando se lesiona el serrato anterior por lesión del torácico largo o por otra causa, pues básicamente esa función de adherencia al polo inferior de la escápula deja de hacerse y por eso es que cuando tenemos lesión del serrato anterior, la escápula inferior se traslada hacia posterior y se ve alada cuando vemos al paciente por el examen clínico en la región dorsal. El trapecio también tiene tres vientres, pues un vientre superior, otro medio y un inferior, y cada uno hace una acción específica. Imaginemos aquí entonces las flechas de tracción. Generalmente entonces el vientre superior lo que hace es una rotación interna de la escápula y elevación de la misma. El trapecio la mantiene, el trapecio medio, perdón, mantiene la escápula hacia la línea media y el vientre inferior lo que hace es contribuir a que la escápula no se pare atrás, pues, o no se ponga alada en la región dorsal y el polo inferior, y también la medializa un poco. Y los romboides lo que hacen es hacer una elevación de la escápula como tal, la tiran hacia superior y hacia medial. Ese es el papel principal de estos músculos. Entonces, cuando uno tiene un paciente con escápula alada, hay maniobras diagnósticas para cada uno de los músculos. Las clásicamente conocidas para el serrato anterior son, por ejemplo, la prueba del empuje, donde ponemos a nuestro paciente literalmente a empujar una pared y hacer, digamos, push-ups pues contra la pared, y en este caso se nos levanta el borde medial y el polo inferior de la escápula, o una deflexión con resistencia a 30, 60 y 90, es decir, el paciente a 30 grados empuja la mano hacia, pues hace una flexión anterior empujando la mano del examinador y la escápula se va levantando, a 60 lo mismo y a 100 grados lo mismo. Esto es importante mencionarlo porque, digamos, la prueba del empuje puede simular hiperactividad del pectoral menor y lo mismo que la prueba con flexión resistencia de 30, 60 y 100 grados. También hay otra maniobra, por ejemplo, la maniobra de protracción escapular, ¿cierto? Esta maniobra de protracción escapular básicamente es donde se le pide al paciente que empuje, es lo mismo que la flexión contra resistencia, y de esta manera, haciendo ese empuje de flexión contra resistencia, pero con el hombro o con la palma de la mano, también se levanta la escápula atrás, pues se vuelve alada. Y la prueba de compresión escapular que corrige la difusión del serrato anterior es básicamente realizar... I'm reproducing the serratus function. You're going to get your full flexion if you have serratus paralysis. Okay? Now, Entonces, en un paciente que tenga un serrato anterior disfuncional, él no podrá levantar más de 90 grados, y si uno simula la acción del serrato comprimiendo la escápula contra el tórax, el paciente ya podrá, sin dolor ni molestias para la movilidad, levantar más allá de 90 grados. Este autor, el Hassan, el mismo, nos describe entonces un artículo con 50 pacientes con escápula alada y comparando la prueba del empuje con la prueba de la flexión contra resistencia. Entonces, él nos menciona en el artículo esos 50 pacientes y de ellos la totalidad de los pacientes tenía la prueba del empuje positiva, mientras que solo 5 pacientes tenían la prueba de flexión contra resistencia positiva. De entrada, cualquier persona creería que los 50 pacientes o gran parte de ellos tienen una lesión del subescapular. Pero entonces, lo interesante de este estudio es que todos los pacientes fueron llevados a cirugía para hacer corrección de la escápula alada y solamente 5 pacientes tenían lesión del subescapular. Y los 5 pacientes con lesión del subescapular tenían positiva la prueba de la resistencia a la flexión. Entonces indica
que la prueba de la resistencia a la flexión es 100% sensible y específica para la lesión del subescapular, mientras que la prueba del empuje tiene una sensibilidad variable y una especificidad de 0, porque vieron que de esos 50 pacientes, solamente 5 tenían lesión del subescapular, mientras que con la otra prueba todos resultaron positivos. ¿Qué es interesante de la prueba entonces? Que él dice lo siguiente: el pectoral menor deja de traccionar a la escápula por encima de 90 de flexión. Cuando la escápula está alada por encima de 90, la causa es el serrato anterior. Entonces, realmente la mejor prueba para evaluar la disfunción del serrato anterior es hacer la prueba de flexión contra resistencia, sobre todo por encima de 90 grados. Vemos en la imagen de la izquierda que a 30 grados la escápula está alada, a 60 la escápula está alada y a 100 sigue alada. En los pacientes que no tienen lesión del serrato anterior, a 100 grados, si el pectoral menor está competente, básicamente la escápula no se ala, ¿cierto? Y pues si el serrato no está competente, la escápula tampoco se ala. Aquí lo vemos con una representación anatómica del artículo. I detach it here in this cadaver. I'm going to put suture in it, and I'm going to hold the serratus temporary. Now, see this what happened. When you move the shoulder into flexion, if you wing the scapula out, you're going to lock it. So I'm moving right now. The serratus keep protracting the scapula on the chest for the subacromial space to open for the flexion to happen. Now, without it, the scapula will wing out. Remember, I'm not saying wing out of the chest. It locked the subacromial space, you don't have flexion anymore. Now you bring the scapula back with the serratus, or later we're going to talk about pectoralis major transfer. Boom, you're protracting the scapula on the chest wall. Now you're able to flex your shoulder. That's the basic principle. Entonces vemos en el video que el serrato anterior y sobre todo la porción inferior del mismo es esencial para que el hombro se desbloquee después de los 90 grados y pueda ascender haciendo la flexión. Si el pectoral menor está intacto, pero el serrato anterior está malo, digamos, lo que pasa es que la escápula se ala atrás, y por eso la prueba de flexión contra resistencia a más de 100 grados es la indicada para evaluar la lesión del serrato anterior, y no la clásicamente conocida como la prueba del empuje contra el muro. Tenemos también lesiones del trapecio, por ejemplo, donde la característica es que el hombro cae y la escápula se inclina anterior. Básicamente en esta, más que la flexión anterior, está limitada la abducción del hombro, y sobre todo clínicamente destaca que en este caso, como el trapecio es un músculo que está insertado en todo el borde medial de la escápula, sobre todo de la mitad hacia arriba, los romboides hacia abajo, se pueden marcar muy fácil los romboides, indicando que el trapecio está disfuncional, sea por lesión neurológica o muscular como tal. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la lesión del trapecio. El vientre superior, que lo mantiene fijo. Notice how I'm pulling it posterior and up. And everyone, when they examine the trapezius paralysis, they examine drooping down. It's not only it's too plain. Droop with an anterior tilt, always, because of the upper trapezius. Now, entonces nos describe él que no solamente el trapecio mantiene arriba la escápula, porque cuando uno tiene un paciente con ese trapecio el hombro cae, sino que también lo mantiene adherido a la escápula, y que entonces cuando se lesiona el trapecio, la escápula cae y hace un tilt anterior nuevamente, lo que nos lleva a la prueba de reposición escapular que corrige la difusión del trapecio. Es similar a la prueba de empuje que tenemos, o maniobra de recolocación del subescapular, pero en este caso hay que subir también la escápula simulando la acción del trapecio de esta manera, para que el paciente pueda funcionar. The difference between scapula compression test and scapula positioning test is why are we doing it for? When the scapula, you have serratus paralysis. Entonces, en ese caso, ya digamos, teniendo claras las maniobras, sobre todo diagnóstico y de los dos músculos principales involucrados en la escápula alada, veamos la etiología y manejo de estos pacientes. Porque, pues a partir de un artículo donde nos mencionan la escápula alada en la población pediátrica, describen que hay dos tipos principales. La escápula alada primaria, que es una disfunción directa de la escápula o de la estructura de soporte, sean músculos y demás. Y entonces, la parálisis neurológica es la más frecuente de las causas de la escápula alada, siendo la lesión del serrato anterior la más frecuente de ellas en un 68% de los casos. Puede ser por trauma agudo, por lesiones por tracción, por infección viral o iatrogénica, Parsonage-Turner o actividad física extenuante.
Tanto la lesión del serrato anterior como la del trapecio son lesiones que se pueden presentar con frecuencia en cirugías de corrección de cardiopatías por los abordajes torácicos que realizan los cirujanos cardiovasculares. La escápula alada del serrato anterior se ha denominado clásicamente la escápula alada medial porque la impresión es que el borde medial de la escápula rota y se hace más prominente, al igual que el ángulo inferior. La lesión del trapecio, a su vez, es causada por lesiones digamos, iatrogénicas, sobre todo en cirugías cervicales o en corrección de cardiopatías también, y generalmente se describe es una escápula alada lateral porque el hombro cae y el polo inferior de la escápula se inclina, pero también se ve mucho la prominencia del acromion hacia el hombro, entonces por eso se menciona que puede ser una escápula alada lateral, al igual que la del romboides, que es muy rara y sobre todo en niños es bastante rara, pero se ha visto descrita pues en estrés deportivo como tal, en patologías en deportes donde haya mucho salto y mucho golpe, como el voleibol o incluso el béisbol, ¿listo? Entonces, esa es la causa de la lesión del romboides, pues para producir una escápula alada. Destaca que es una escápula alada muy sutil y en los pacientes se puede pasar fácilmente al examen clínico. También hay alteraciones óseas en los niños que nos pueden simular una escápula alada, pues, pero básicamente requieren corrección quirúrgica solo si son sintomáticas y estos pacientes tienen escápula prominente aún en reposo. Con electromiografía normal y generalmente asintomáticos, el diagnóstico se hace con imágenes, sobre todo, por ejemplo, radiografías, resonancias o tomografías, donde veamos qué masa está ocupando la región posterior de la escápula y simulando una escápula alada. Entonces tenemos, por ejemplo, osteocondroma escapular o el osteocondroma costal, que es el tumor óseo más frecuente, benigno y también más frecuente en el cuerpo, y en la escápula realmente tiene incidencia muy baja, menos del 1%, pero puede ser osteocondroma de gran tamaño y sobre todo si tenemos un osteocondroma escapular hay que también sospechar exostosis hereditaria múltiple porque es una patología que con frecuencia se asocia a este tipo de osteocondromas de la escápula. La mala unión costal también por fracturas o incluso me llamó la atención la fractura en el leño verde de la escápula que hace que quede una prominencia en la escápula y se vea alada al examen físico. También hay alteraciones del tejido blando que pueden explicar la escápula alada, por ejemplo, la inflamación de la bursa escapulotorácica, distrofias musculares, miopatía o el síndrome de Poland, que está descrito como politelia, agenesia pues, del pectoral mayor y otras alteraciones, pero básicamente con la agenesia del pectoral puede producirse también el levantamiento de la escápula en la región posterior y dar una escápula alada que simula una escápula alada medial como tal, ¿cierto? Con levantamiento del borde medial y del polo inferior. También hay escápulas aladas secundarias asociadas a patologías glenohumerales y básicamente son escápulas aladas que se asocian a contracturas en abducción del hombro. Niños que lleguen con estas contracturas en abducción, pues se les conoce cuando tienen prominencia desde la vista anterior sobre el hombro o sobre la región supraclavicular de un hueso al signo de Putti, que es la protrusión del ángulo superior de la escápula. Y esto es para compensar la contractura abductora, que muchas veces la escápula está levantada por alteración de la mecánica glenohumeral. Se puede presentar en la parálisis obstétrica, en la contractura del deltoides o en la deformidad de Sprengel, que realmente es una deformidad característica cuando pues, le hablan a uno de un niño que tiene una escápula alta o escápula alada, pensar en ello. Eso simplemente es una patología de la cual no se sabe bien su origen, pero son niños que tienen incluso hipoplasia escapular, alteración de la formación de los músculos periescapulares y también pues muchas veces pueden cursar con un hueso pues homovertebral, que es una fusión entre la escápula y la columna vertebral, que explican que la escápula esté ascendida y requieran tratamiento quirúrgico cuando son bastante sintomáticos. Pues hay clasificaciones que nos describen la escápula alada de la deformidad de Sprengel, siendo la de Donovan entre leve, moderado y severo, pero cuando ya son severos son pacientes que tienen una escápula, digamos, totalmente suelta y libre y requerirían una corrección quirúrgica en la mayoría de los casos, generalmente pues con procedimientos como el de Green u otros como el de Woodstock que mencionaré luego. Aquí tenemos una imagen de una escápula alada en un paciente con Sprengel, donde pues se ve que es una escápula que está levantada con el signo de Putti, pero en este caso radiológico, el polo superinterno levantado o el ángulo superinterno levantado y pues el paciente tiene esta deformidad de Sprengel y da la casualidad que tiene un Klippelfeld también, que es la segunda patología más asociada a la escápula alada luego de la cifoescoliosis pues en estos pacientes. Y nuevamente, y este paciente
tenía la escápula alada por la deformidad de Sprengel con un hueso homovertebral que conecta su escápula con la columna cervical. Entonces, procedimientos descritos para la escápula alada en los pacientes con Sprengel están el de Green, Woodward, Lomorox y Leibovich, que básicamente lo que describen es una abordaje central por las apófisis espinosas, y lo que busca esto en este caso es liberar la conexión que tenga la escápula con las vértebras cervicales, y si no la tiene, igual hacer una liberación amplia de la musculatura periescapular, descender la escápula y fijarla o reinsertar nuevamente la musculatura. Este es como estos son los procedimientos comúnmente más realizados en la escápula alada por el Sprengel, y pues básicamente han tenido buenas tasas de éxito en la literatura. Lo que implica es que la escápula quede fija al tórax y que no tenga nuevamente un ascenso para que la mecánica glenohumeral y escapulohumeral no se altere. Pero entonces, Bassem el-Hassam, como les decía ahorita, definió el STAM en el 2022, donde menciona que la movilidad anormal escapulotorácica es una patología que, si es sintomática y que cursa con dolor, puede ser extrapolada a cualquier población, niños y adultos, para poder entender el síndrome de la escápula alada. Él menciona en la serie de pacientes que tiene, pues, dados en su clasificación como tal, que hay procedimientos para cada uno de los grados o de los grados del STAM que les describiría a continuación. Y con ello, pues, nos da un amplio recorrido sobre cómo tratar a todos los pacientes según el origen, lo que es algo, pues, bastante novedoso y positivo. Entonces, él describe 7 tipos de STAM. El primero de ellos es la hiperactividad del pectoral menor con un STAM mínimo, es decir, con síntomas mínimos y una alteración mínima de la movilidad. Esta hiperactividad lleva a una inclinación anterior de la escápula y alguna sensibilidad a la palpación del pectoral. El STAM 2 es la hiperactividad del pectoral menor más la hipoactividad del serrato, que lleva a tipo A y tipo B, donde en el A hay una buena movilidad y la escápula reduce fácil, mientras que en el B la movilidad está alterada y es una difícil reducción de la escápula, pero reduce porque, pues, básicamente la alteración es que el serrato está hipoactivo y el pectoral está hiperactivo. Aquí tenemos, por ejemplo, un STAM 1, donde, pues, el autor describe que lo ve sobre todo en pacientes que son musculosos, porque hacen una hipertrofia del pectoral menor y llevan a que la escápula esté alada. Sí, pues alada en el polo inferior. Si esto es sintomático para el paciente, pues él describe procedimientos como simplemente la liberación artroscópica del pectoral menor, y con eso se soluciona la patología. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el paciente que tiene una escápula alada inferior por una hipertrofia o una hiperactividad del pectoral menor. El examen diagnóstico de estos pacientes, pues realmente cuando tienen escápulas aladas de este origen, no se necesita más que la clínica, pero pues en el laboratorio médico del Harvard School, donde el doctor Bassem el-Hassam trabaja, hacen electromiografías de superficie para detectar la hiperactividad y la hipoactividad de varios de los músculos. Tenemos una escápula alada 2A, donde hay hiperactividad del pectoral e hipoactividad del serrato, y donde la escápula reduce con facilidad. Por ejemplo, este paciente, el ortopedista simplemente recoloca la escápula y el niño ya tiene movilidad completa cuando se reduce. En la 2B, la reducción es más complicada, pues realmente necesita un esfuerzo mucho mayor y necesita desbloquear la escápula en la región posterior para que la paciente tenga la elevación completa nuevamente. ¿Listo? Y ahí, pues, ya cuando le logra la reducción, la paciente puede hacer la elevación completa con menos dificultad. Tenemos las escápulas aladas 3, 4 y 5, donde en la 3 tenemos parálisis del serrato anterior, en la 4 parálisis del trapecio y en la 5 parálisis del serrato anterior y del trapecio. Aquí, por ejemplo, una ya combinada, donde hay parálisis del serrato y del trapecio, que son las más frecuentes, y la escápula alada es completa, bilateral, se mueve por completo, y él dice que estos pacientes, ha tenido muchos de ellos que se comportan como un Sprengel. Entonces ya hablaremos del tratamiento quirúrgico para estos pacientes y lo que él propone, distinto a los procedimientos clásicos de Green y otros. ¿Listo? Y los STAM 6 y 7A y 7B, pues en el STAM 6 hay un hombro que está bloqueado, es decir, la escápula es irreductible y la musculatura por electromiografía está normal. Simplemente la escápula está luxada. Este también podría tener un comportamiento como el Sprengel. Entonces, el 5 con lesión del serrato y el trapecio documentada por electromiografía, y el 6 sin lesión, pero la escápula suelta por completo. La 7 es una escápula bailarina con la actividad, y la 7B con, pues en reposo, una escápula bailarina involuntaria. Aquí tenemos un paciente con una escápula tipo 6, ¿cierto? Que es una escápula suelta, luxada por completo y que no reduce. Es muy difícil de reducir, hay que llevar la cirugía muchas veces, y aún así la escápula siempre va a estar desprendida de la parrilla costal. ¿Listo?
La escápula no reduce. Y la 7A, donde es una escápula que se luxa o pues es alada o bailarina, pero de forma voluntaria, con la movilidad se desprende, ¿cierto? Y no hay lesión neurológica, mientras que la B parecen convulsiones, es una escápula que aún con movimientos involuntarios y por contracción muscular involuntaria se mueve, ¿cierto? También hay lesión, se descarta la lesión neuromuscular. Entonces, por eso es que este ortopedista, Bassem El Hassam, describe su clasificación, porque él dice que cada tipo de escápula alada, según las causas que se han encontrado en la literatura, tienen un enfoque quirúrgico distinto. Y él plantea lo siguiente. Para el STAM 1, que se describe como hiperactividad del pectoral menor, él lo hace cuando el paciente tiene síntomas asociados, dolor, digamos, disfunción de la movilidad, y luego de haber descartado lesión neurológica y demás, una liberación artroscópica del pectoral. Cuando tiene un STAM 2A o 2B, que hay hiperactividad del pectoral más hipoactividad del cerrato, una liberación artroscópica del pectoral más el procedimiento que él describe como la escapulopexia, que ya se los mencionaré luego. Y para las escápulas aladas STAM 3, que son por parálisis del cerrato, realiza transferencias de la cabeza externa del pectoral mayor a inserción del cerrato inferior para evitar que el polo inferior de la escápula se angule hacia atrás y dé esa apariencia de estar alada. Entonces, por ejemplo, para los STAM 1, que hace la liberación artroscópica, y los STAM 2, que es por hiperactividad del pectoral e hipoactividad del cerrato, él hace la liberación del pectoral artroscópica más la escapulopexia. Él nos presenta un trabajo de 31 pacientes totales entre 14 y 44 años, donde pues a los tipo 1 les realiza simplemente la sección del pectoral menor, y a los 2 les hace la escapulopexia. ¿Qué es la escapulopexia? Un abordaje en U en el polo inferior de la escápula, disecando de forma completa hasta llegar a la inserción del cerrato, de la porción inferior del cerrato, y él realiza túneles pues a 1 centímetro proximal al polo inferior de la escápula, un túnel ahí y un túnel en la sexta o en la séptima costilla. Pasa un injerto del tibial posterior, como es que la técnica en su artículo, y lo que hace es hacer una rienda para anclar la escápula al tórax y que no se desprenda. Entonces aquí nos demuestra las imágenes al injerto del tibial posterior y ya amarrando la escápula a la séptima costilla, evitando pues que la escápula se ale por la hipoactividad del cerrato anterior en los pacientes que tengan el STAM, sobre todo el 2, escapulopexia, que es el procedimiento que él menciona, y con excelente resultado en todos los pacientes, donde describe pues evoluciones a más de 46 meses con una excelente funcionalidad de la movilidad y no dolor, y pues básicamente ninguna complicación. También para los STAM 3, ya donde hay una lesión clínicamente documentada del cerrato anterior, él propone, o es un procedimiento que se ha hecho clásicamente, la transferencia de la cabeza external del pectoral mayor con taco óseo, eso sí, a la inserción del cerrato inferior. Y esto previene que por la lesión del cerrato, entonces la escápula alada del polo inferior de la escápula valvular, valga la redundancia, se produzca. Entonces esto simplemente tracciona la escápula, sobre todo el polo inferior, hacia adelante y evita la escápula alada. Para el STAM 4, que es la parálisis del trapecio, él realiza dos procedimientos, o el Eden Lange modificado, que es la transferencia del elevador escapular y el romboides a la espina escapular, o una triple transferencia que ya veremos más adelante. Para el STAM 5, que es la parálisis del cerrato y del trapecio, él dice que la opción es hacer una artrosis escapulotorácica con suturas y placas, y pues es la opción sobre todo cuando no hay transferencias disponibles. Pero entonces, como veíamos ahorita, los STAM 5 y los STAM 6 son los pacientes más parecidos al Sprengel, y él los compara. Él dice que estos pacientes, más que las cirugías clásicas de Green y demás, deberían ser llevados a una artrosis escapulatorácica, haciendo la salvedad de que la escápula puede ser hipoplásica, que no hayan músculos, y por eso es que las transferencias no les sirven tanto a estos pacientes. STAM 6, 7B y 7A y 7B, fijación biescapular con Aquiles, y ya veremos en qué consiste. Entonces, el Eden Lange simplemente es para pues, el elevador de la escápula, y los romboides los lateraliza, ¿cierto? Los pasa, por ejemplo, los romboides del borde medial de la escápula hacia la espina, más mediales, y lo mismo con el elevador de la escápula, lo pasa más hacia el acromion, hacia la vertiente donde ya empieza el acromion, y esto realiza la acción del trapecio como tal, que está deficiente, del ascenso de la escápula y también de la
medialización de la escápula cuando hay movimiento, aunque el Hassam prefiere la triple transferencia, donde estos mismos músculos los reinserta todos en la espina para que simulen la acción del trapecio y con esta, pues, evitar la lesión, digamos, reparar esa lesión neurológica del trapecio, ¿cierto? Todos estos procedimientos que menciono de transferencias y demás se realizan cuando ya se descartó otra causa de la escápula alada y cuando ha pasado el tiempo para las transferencias o la neurolisis y la cirugía de nervio que describen los autores, que puede irse incluso hasta 18 meses en todos los casos. Las STAM 6, 7A y 7B tienen que ver con una rienda que se hace sobre todo para el Hassam con un aloinjerto de Aquiles, donde él fija el Aquiles al borde medial de una escápula y luego al otro borde medial y las mantiene juntas, básicamente haciendo como una traslación hacia la línea media de ambas escápulas, y con esto fija y evita que la escápula se ale. Y esto sobre todo para las escápulas aladas que le mencioné que eran involuntarias y que pues están desprendidas o luxadas por completo del tórax del paciente. Entonces, en el 2015, este artículo que revisa la escápula alada en niños y en adultos y cómo tratarlas, nos plantea un algoritmo que es como un resumen de la charla, pero también evaluando la parte diagnóstica, y me pareció bastante importante porque si un paciente tiene un hombro doloroso, entonces dicen ellos que puede ser por una lesión iatrogénica o un trauma penetrante, donde pues yo puedo determinar que hay una lesión neurológica per se y debería llevarlo a cirugía para explorarlo, si eso es lo que creo, para hacer la reparación nerviosa en el tiempo prudente. Ellos dicen que hasta 18 a 20 meses si se realiza. Si en cambio la historia es de un trauma contuso o si hay estiramiento y hay una lesión neurológica, o pues eso es lo que se sospecha, yo podría hacer una electromiografía en las primeras 6 semanas, y si puedo tener dos caminos, que encuentre la electromiografía normal o que la encuentre anormal. Si la electromiografía está normal, yo creo que entonces hay otra causa de escápula alada, como les mencioné ahorita, puede ser deformidad de Sprengel, cualquier otra patología. Pero si la lesión es del nervio y ya ha pasado un tiempo prudente o no hay recuperación del nervio, pues lo que uno hace es llevar al paciente a una intervención quirúrgica tipo transferencia. Pero el nervio puede recuperar hasta los primeros 12 a 24 meses, según nos menciona el algoritmo. La conducta sería repetir electromiografías cada 3 a 6 meses, pero entonces cuando persisten los síntomas es donde nos vamos hacia el algoritmo del tratamiento de la patología del STAM, como nos refiere el doctor El Hassam, con las cirugías de transferencia según el músculo que esté afectado o la causa de la escápula alada. Entonces, como conclusiones, la disquinesia escapular o escapular alada per se no tiene implicaciones patológicas. En un paciente que tenga síntomas y que tenga alteración de la movilidad, ya sí la escápula alada es pues lo que denomina el Hassam como el STAM, y con esto necesitará un tratamiento quirúrgico si el paciente lo amerita, entendiendo que no tiene recuperación de nervios y la lesión neurológica, o que la causa sea otra distinta. Y en presencia de síntomas, pues se deben iniciar estudios, por ejemplo, electromiografías y demás, para poder descartar otras causas, y dependiendo de si se recupera o no el nervio, ya uno define el tratamiento hacia las transferencias, que son el pilar central de los pacientes que nos llegan con escápulas aladas. Y en los niños con Sprengel, pues básicamente la artrodesis o juntar las escápulas con el Aquiles son las opciones que más se pueden realizar en la literatura, aunque tengan poco seguimiento. Eso era lo que les tenía hoy.